La preparación del discipulador. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. El Señor, antes de enviar a sus discípulos, los preparó espiritualmente. Pedro era un hombre que no cursó estudios en institutos teológicos, pero estuvo 3 años bajo la sombra de Cristo. Existe una gran necesidad de obreros que vayan a servir en la mies del Señor. Sin embargo, no puede ir el que quiera, sino el que el Señor envía. Detallemos algunos puntos importantes que servirán para orientarnos respecto a la preparación de todo siervo del Señor. El término preparación se aplica al 6º día de la semana, porque en él se preparaban todas las cosas para el día de reposo. Hoy es tiempo de prepararse para que Cristo, nuestro reposo, nos use conforme a su voluntad. Todos los siervos que salen de las Escrituras pasaron un periodo de preparación. Moisés, Josué, Gedeón, Pablo, aún el más grande, nuestro Señor Jesucristo. El discipulador será un buen siervo si aplica a su vida los siguientes puntos básicos que forman parte de su preparación. Número 1. Debe de tener la realidad de un Cristo resucitado. El Señor no envió a sus discípulos sino hasta después de su resurrección. No podemos hacer un buen discipulado si por dentro no tenemos la convicción de un Cristo resucitado. Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si el discipular es transmitir vida y no hemos tenido un encuentro con la vida que han de recibir nuestros discípulos, debemos de encontrarnos con un Dios vivo que se manifiesta diariamente, que nos enseña, que nos guía, que nos redarguye. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Para que nuestra labor sea fructífera, debemos esperar la promesa. Nadie que no tenga la promesa podrá transmitir vida. Apolos era un hombre conocedor, elocuente, que tenía mucho para compartir. Sin embargo, le faltaba la unción. Jesús mismo no inició su ministerio sin el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Debemos de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra, quien nos enseña la palabra, quien nos guiará a toda verdad. Si para servir a las mesas escogieron hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, cuánto más nosotros que enseñamos. Número 3, levantar un altar. Es una práctica de quienes gozaban o gozan de comunión con Dios. Es figura de una vida devocional. No se puede estar sirviendo sin antes haber estado a los pies del Señor. Para hablar lo que Dios quiere es necesario estar delante de su presencia y oír su palabra. Levantar altar conlleva dedicarse a la oración en sus diferentes expresiones. Debemos de interceder, debemos de clamar. Aún Jesucristo, el más grande, el maestro de maestros, solía hacerlo, a pesar de las múltiples actividades que su ministerio requería. Debemos de anhelar estar cada vez más en su presencia, delante de nuestro Señor, pero nunca orar, mi amado hermano, imponiéndonos una doctrina. Esto sería un legalismo y nos conduciría a la religiosidad. Tenemos que ser sensibles a la motivación del Espíritu para levantar altar en todo momento. El discipulador debe ser un huerto de riego en donde puedan ir los discípulos a saciar su sed, y no como aguas estancadas que al dar de beber sean dañinas. El que tenga oídos para oír, que oiga. La Iglesia Cristiana Casa de Restauración y sus pastores Ernesto y Carla Rodríguez te invitan a sus servicios los días martes, jueves y domingo a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 953 Este, Sahara Avenue, Suite D2, Las Vegas, Nevada, 89104. Estamos seguros que Dios tiene una bendición muy especial para ti. Te esperamos.